Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Como se ha informado, el gobierno recorrerá el país para dar información y comunicar los beneficios de la reforma de la seguridad social. Para conocer, cuáles son los temas que más le importa al gobierno dar a conocer, recibimos al coordinador de la comisión de expertos y de alguna manera autor de la reforma de la seguridad social, aunque tuvo muchos cambios, ¿no? Después, a Rodolfo Saldain. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, un gusto estar con ustedes como siempre. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta gira? ¿Qué se pretende dar a conocer a la población de lo que ya está aprobado? Esta es una ley muy compleja, ¿verdad? Que tiene muchísimas aristas. A nivel de los titulares, generalmente se habla de 2 o 3 temas. Sí, el aumento de la edad jubilatoria y los años de cálculo. Claro, hay infinidad de temas dentro del texto legal que, por ejemplo, tienen que ver con las familias que tienen integrantes en situación de discapacidad. Hay cambios muy importantes, beneficiosos claramente para esas familias. Si usted tuviera que destacar los principales beneficios de esta reforma, ¿cuáles serían? Bueno, el primero es que le da sustentabilidad al sistema y eso es claramente un beneficio, ¿verdad? Porque un sistema puede ser teóricamente muy generoso, pero si no es sustentable, en definitiva, es un problema y no una virtud. Eso lo que significa es que para la gente más joven, el otro día los estudiantes de Ciencias Económicas organizaron un evento en el aula magna de la facultad y claramente, es decir, allí estaban los principales beneficiarios de la reforma. Es decir, los jóvenes que no van a tener que cargar con un enorme peso, es decir, son jóvenes que cada vez son grupos más chicos y demás. Saldain, o sea, esos jóvenes, si no se hubiera hecho la reforma, corrían riesgos de poder cobrar su jubilación. Sí, y también de tener que pagar muchos más impuestos. Hoy el presupuesto de jubilaciones son 6.800 millones de dólares. En 10, 15 años habría que agregarle unos 700 millones de dólares más. En 15, 20, 1.700 millones más. Es decir, esos recursos salen de la sociedad, de la población, de la actividad económica. Allí hay un beneficio bien importante de crear un sistema que es sustentable y que mantiene las principales virtudes que tiene el nuestro, que es una cobertura prácticamente universal, que tiene una incidencia muy importante en que haya situaciones muy mínimas de pobreza entre las personas mayores, especialmente si lo comparamos con la gente joven, es decir, prácticamente 2% de población mayor en situación de pobreza contra casi que un 20% entre niños y jóvenes, que allí hay es un atributo del sistema positivo, porque la pobreza en la vejez tiene complicaciones muy particulares. Por supuesto que también la tiene en infancia y juventud. Por otro lado, lo que se llama la tasa de reemplazo, el porcentaje de jubilación que va a ser sustituido, el porcentaje del salario que va a ser sustituido por la jubilación, va a ser equiparable al actual y en muchos casos va a ser mayor por efecto del suplemento solidario o por el hecho de que 5 años más de aportación, 5 años más de rentabilidad, 5 años menos para dividir el saldo. Y permíteme detenerme en ese punto, porque han habido muchos argumentos de diferentes lugares y muchos de lugares reconocidos que sostienen lo contrario, ¿no? Que muchas de las jubilaciones van a ser inferiores, porque hay que tener el cálculo que vamos a trabajar más si trabajo más para cobrar lo mismo, ya voy a cobrar menos, ¿no? Bueno, a ver, es decir, que de futuro la edad jubilatoria debe correrse, eso está fuera de discusión. Es decir, no hay, es decir, basta repasar los dichos de anteriores gobernantes, en particular el expresidente Mujica, es decir, el expresidente Vázquez. Y cuando uno mira en el concierto internacional para esperanzas de vida como la que afortunadamente tenemos en el Uruguay, las edades jubilatorias no son 60 años, están en 65 o más. Hace 100 años que en el Uruguay se estableció la edad jubilatoria en 60 por primera vez. En este periodo la esperanza de vida ha crecido enormemente y eso hay que recogerlo en la legislación de alguna manera. No es posible estar 25 o 30 años jubilados habiendo aportado 30 años. No es posible, salvo que vayan a ser jubilaciones de miseria o que se le vaya a poner una carga tributaria exorbitantemente alta a la población en actividad, que en definitiva lo que va a lograr es que esa recaudación no cede. Las visiones, si las jubilaciones suben o bajan, ha tenido una discusión que yo creo que es bastante mala. En verdad,
el sistema tiene elementos de diseño suficientes para que, corrida la edad jubilatoria, y esto lo reconocen hasta los estudios de CIMBE, corrida la edad jubilatoria, la persona esté recibiendo un haber mensual equivalente al que recibía antes, y mayor en el caso de la mitad de los jubilados de menor ingreso. También, claramente, aquellas personas que tienen mayor exposición a lo que es el pilar de ahorro, digamos, administrado por las AFAPs, claramente, 5 años más de aporte, 5 años más de rentabilidad, 5 años menos para distribuir el saldo, solo puede dar un resultado matemático. Yo creo que esto no puede verse nunca en blanco y negro, ¿verdad? Las trayectorias personales, individuales, marcan siempre una diferencia. Lo que sí es importante es que la ley 20.130, ya tiene número, es como tener nombre y apellido, la ley 20.130 tiene elementos de diseño suficientes para que la mensualidad que reciban los trabajadores sea equivalente a la que reciben hoy a las edades mínimas. Me quedo pensando, por ejemplo, en lo que hace a las jubilaciones y en lo que hace también a este tiempo, ¿no? Cuando hemos entrevistado aquí mismo en Arriba gente a médicos ocupacionales, ¿no? Que tiene que ver con la salud de los trabajadores, manifestando también los pros y los contras de poder trabajar más años, en situaciones que se presentan de personas que dicen, bueno, yo me jubilo y no sé lo que voy a hacer con mi vida, ¿no? Que su línea pasa únicamente por el trabajo y por esa constancia, esa rutina. Pero también por otras cuestiones que hacen a esta realidad, y pienso, por ejemplo, en el acto del 1 de mayo, el planteo que hace el PIT-CNT de poder trabajar menos horas, percibir el mismo salario, manejar la productividad de la misma manera. Todas esas cuestiones estuvieron presentes en esta discusión. Lo planteo desde el lado del beneficio de la persona, ¿no? Más allá del trabajador. Y que es cierto que hay que mantener un sistema que sea sustentable, que se pueda financiar y que no le siga costando a los uruguayos tantos impuestos, que muchas veces se desconoce hasta el IVA, que va incluso una parte destinada a la seguridad social. ¿Todo eso estuvo en consideración o había alguna manera, como se plantea desde el sindicalismo y los trabajadores, de aportes de otros lugares? Bien. Sí, todo Son eso, muchas cuestiones en una, pero me parece para abordarlos de otro lugar, algo bien, que ya es ley. Todo eso estuvo en consideración, efectivamente, y todo eso tiene algún tipo de impacto en la ley que en definitiva se aprobó. Por ejemplo, el primer punto que tú planteabas, aquellas personas que, bueno, han tenido como elemento central de su vida, el trabajo, estructurador, el trabajo. O cierto tipo de trabajos, como por ejemplo, puede ser el trabajo periodístico, para poner un ejemplo. Es decir, que las personas lo integran como parte de su propio ser, ¿no? Es decir, eso está contemplado con una posibilidad que se hace universal, de que quien quiera después de jubilado puede iniciar otra actividad. Es decir, obviamente no es obligatorio. Todos sabemos que mucha gente lo hace y lo hace en negro, irregularmente. Bueno, acá está la posibilidad de hacerlo. Lo hace negro porque necesita para vivir, claro, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo va a poder hacer legalmente con toda la protección. Que si no es porque quiera, capaz que no quiere, lo que pasa es que necesitan para vivir. Conozco unos cuantos que lo hacen para poder llegar a fin de mes. Hay de todo. Y está bien que quien lo necesita pueda trabajar. Hasta ahora lo tenía que hacer el negro. Es difícil oponerse a que pueda hacerlo con toda la protección legal. Es decir, no creo que el PIT-CNT se oponga a eso, pese a que no lo reconoce como una virtud, es decir, difícil que se oponga a eso. Y otras personas porque quieren también, por lo que decías tú, de que, bueno, es decir, la vida sigue y es difícil pensar en una esperanza de vida de 25 años, es decir, hay que tener una actividad. Ya cambió aquello el mundo en 3 etapas. ¿Cuáles eran las 3 etapas del mundo? Bueno, en que vivíamos nuestra vida, digamos, en 3 etapas. Una etapa de estudio hasta los 20 y algo, una etapa de trabajo hasta los 60 y algo y una etapa de inactividad o pasividad, ¿sí?, hasta el final de la vida. Esos 3 umbrales hoy son mucho más permeables. Capacitarse, va a haber que capacitarse durante toda la vida. Es decir, va a haber periodos de inactividad en lo que era época tradicional de actividad y recapacitación, porque la obsolescencia laboral es una de las características que va a tener
el trabajo y que ya lo tiene. Y también va a haber etapas de actividad pasados los umbrales más clásicos de pasividad, entre comillas. En eso el proyecto, o la ley, ya no es proyecto, avanza de manera importante habilitando opciones legales, de trabajo legal. Después tú decías, es decir, el tema de la jornada de trabajo. Bueno, eso es un tema que va más allá, obviamente, del tema de la seguridad social y va a depender mucho de que el país logre mejorar sus niveles de productividad. Ya son muchísimos los sectores de actividad que han negociado decir, jornadas más chicas, ¿verdad? La salud para muchos tiene 6 horas, empleados públicos, bueno, no todos están en un régimen de 8 horas. La industria porque hay una repercusión y en base a estudios, es verdad que se han hecho en el primer mundo y que a veces cuesta pensar que se puedan aplicar a la realidad de un país como Uruguay, pero que han traído beneficios hasta la seguridad social. Y lo planteo desde las licencias médicas, las certificaciones, los niveles de estrés y la repercusión que se ve en la productividad, por ejemplo. Es posible, son temas que hay que analizar y creo que lo que no debe haber es una norma de carácter rígido, de carácter general para todos los sectores de actividad. Allí la negociación colectiva clásica creo que tiene un espacio bien importante. Son muchísimas las actividades que ya han negociado jornadas más chicas. Y bueno, ahí habrá que ver, que tiene que ver con los niveles de productividad que tenga el trabajo. Obviamente eso está fuera del contenido. ¿Cuán flexible es esta nueva ley entonces para incorporar esas novedades? Porque otra de las críticas ha sido que no se tiene en cuenta, digamos, justamente los cambios en la modalidad laboral más allá de poder trabajar después de jubilado. Me refiero a que hay puestos de trabajo que ya no van a ser, justamente por aumentar la edad podría tener un efecto negativo en el empleo juvenil, que es un problema que tiene Uruguay. ¿Cuán flexible es esto o qué modificaciones se espera que tengan que tener para justamente adaptarse a los nuevos tiempos que son cambiantes y que no sabemos bien cómo van a cambiar, ¿no? Exactamente. La ley tiene muchos elementos de flexibilidad, pero muchos. Ahora, tú hacías una afirmación del impacto en el empleo juvenil. Y allí los economistas hablan de una falacia, del número fijo de puestos de trabajo. Y hay evidencia de que el número de puestos de trabajo en una economía no es fijo. ¿Cuál es la principal revolución que ha habido en el mundo laboral en los últimos 50 años? Es la que representan ustedes dos en particular. Es la masiva incorporación de la mujer al mundo de trabajo. Esa masiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿implicó que los hombres quedaran sin trabajo en proporción equivalente? No. Es decir, porque en verdad la economía no tiene un número fijo de puestos de trabajo, sino que los niveles de actividad generan mayores puestos de trabajo. Seguramente el hecho de que ustedes trabajen genera colateralmente que si tienen chicos tengan que estar en una bajo cuidado o de una guardería o con alguien que esté a cargo, etcétera, etcétera. Nosotros estudiamos ese punto en la comisión de expertos y encomendamos un trabajo específico sobre eso a la doctora Graciela San Román, de la Facultad de Economista de la Facultad de Ciencias Sociales, con el objetivo de que relevara cuáles eran los estudios que había a nivel comparado, qué es lo que ha pasado en el mundo con eso. Y si bien no pueden sacarse conclusiones que sean finales y mucho menos que deban necesariamente trasladarse a una economía como la uruguaya, buena parte de los estudios orientan a que incluso es beneficioso para la generación de otras fuentes de trabajo que haya mayor nivel de actividad de las personas mayores, que entre otras cosas no compiten por el mismo puesto de trabajo que las personas jóvenes. Por lo tanto, esto tiene complejidades y naturalmente habrá que estar observando cómo evoluciona el mercado de trabajo. Es decir, a ver, el ChatGPT escribe notas periodísticas. ¿Son buenas? Bueno, no sé, ahí ya hay otra discusión. Es decir, habrá que ver cómo evoluciona toda la incorporación tecnológica en el trabajo del futuro y si eso tiene o amerita algún tipo de ajuste particular. Saldain, otra de las cuestiones que aparecía sobre la mesa y generaba un poco de incertidumbre, sobre todo también en esta época en la que vivimos, ¿no? Que se ha modificado un poco la relación laboral de dependencia. Hay muchos trabajadores que tienen unipersonales que trabajan de esa manera. ¿Cómo impacta en ellos esta reforma de la seguridad social? ¿Cómo puede llegar a ser para estos trabajadores?
Bien, es correcto que hay un número importante de trabajadores no dependientes y esta reforma introduce cambios que son muy positivos para esos trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que vienen ya de larga data con una figura de ese tipo. En particular, se recogen los criterios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para reconocer servicios, es decir, cosa que hasta ahora el BPS tenía restricciones importantes, es decir, obligando a que se reconocieran deudas prescriptas incluso, es decir, para poder acceder a la jubilación. Eso cambia, se recogen los criterios del Tribunal de lo Contencioso. También todas las personas, trabajadores no dependientes que estén incorporados en el régimen mixto, podrán aportar por lo real, no necesariamente por el ficto. El ficto es una opción, pero las personas pueden aportar también por su remuneración real. También allí se prevén una serie de, dos en particular, regulaciones para modalidades nuevas, en particular aquellos uruguayos que están trabajando para el exterior, que en algunas áreas son muchos, y para empresas del exterior que no tienen domicilio ni radicación en el Uruguay. Hoy son personas que podrían estar fuera de la cobertura de la Seguridad Social, acá se da una opción de incorporarse. Y lo mismo, otra modalidad que en el sector tecnológico tiene cierta incidencia, son los uruguayos que son llevados por las empresas nacionales a trabajar al exterior. Hoy se le da una regulación especial, sobre todo para aquellos países donde no hay convenio internacional. Una pregunta más general a propósito hay más para no dependientes, si quieren. Ah, bueno. Me quedan dos temas importantes. Bueno, dígalos. Sobre todo para micro y pequeños empresarios. Aquel trabajador que tiene una unipersonal, o que tiene el kiosquero, etcétera, es decir, o el chofer de Uber, que tenga 65 años y 30 años de aporte, puede dejar de aportar y seguir trabajando. Si a su vez emplea personal... ¿Y percibe una jubilación? No, el primero, si no ocupa personal, no la percibe la jubilación, pero puede dejar de aportar. Y si emplea personal, ahí sí puede cobrar la jubilación. El ejemplo de un propietario de taxi. El propietario de taxi generalmente tiene choferes. Pues bien, ese propietario de taxi va a poder cobrar la jubilación y seguir en la administración del taxi, o si se siente... Si no tengo personal dependiente, no percibo una jubilación. Si no tienes personal dependiente, la jubilación la vas a cobrar cuando ceses de tu actividad. Pero y no siga trabajando. Y no sigas trabajando. Pero si ya tienes los requisitos, puedes seguir trabajando y dejas de pagar los aportes al banco porque ya tienes 65 y ya generas y 230 de trabajo que prevé la ley para eso. Queda como en suspenso el aporte hasta que... Queda en suspenso la jubilación hasta que cese, pero deja de pagar. Bien. Ese es son cambios que tienden a beneficiar a microempresarios fundamentalmente. Uno de los temas que generaron más polémica y que ameritaron cambios tenía que ver con las pensiones a la viudez, por ejemplo. ¿Cómo quedó finalmente en el texto de la ley? Quedó con los mismos umbrales de edad y periodos de percepción que hay hoy. A partir de los 40 años vitalicia y antes con algunas, dependiendo de la edad de la persona beneficiaria, no es vitalicia, sino que es a término. Igual que hoy, no cambia eso. Sí cambia que en un periodo de 10 años el hombre pasa a estar en la misma situación que la mujer. Hoy el hombre tiene que tener ingresos bastante más bajos que la mujer para acceder a la pensión en caso de sobrevivencia, y eso tiene realmente un impacto importante porque en las parejas hoy día lo que existe es interdependencia económica. Que solo la mujer fuera la que tenía derecho, que eso ya cambió en alguna medida, pero todavía con diferencias muy marcadas, es parte de una concepción del siglo pasado, ¿verdad? Donde el hombre era el que llevaba. Hoy hay interdependencia. También otro cambio importante, es decir, para beneficiarios hijos, es que pueden seguir cobrando la pensión de sobrevivencia hasta los 23, si estudian, y se incorpora, en el caso de fallecimiento de la madre, al padre que esté a cargo de los hijos el mismo derecho de computar años adicionales para la jubilación. Estos son aspectos que no se han conversado prácticamente, ¿verdad? Porque claro, quedan atrás de los titulares más relevantes. Pero en el caso de que fallezca una mamá que con hijos menores o con hijos en situación de discapacidad,
el papá que se haga cargo de esos hijos, es decir, va a poder computar un año en la jubilación por cada año, por cada hijo, o eventualmente hasta 3 si fueran hijos en situación de discapacidad. Esta charla severa. tenía como objetivo también conocer otros aspectos de esta ley que desconocemos por estar a la vorágine de los temas más polémicos. Por ejemplo, el tema de la SAFAP que se quitó de este proyecto inicial. ¿Cómo se va a trabajar ahora? ¿Esta comisión va a analizar un nuevo proyecto para ver cuál es la mejor opción respecto a las inversiones en el exterior? Claro, de la SAFAP que se aprobaron un montón de cambios, algunos muy beneficiosos para las personas, y el más popular en la discusión ha sido polémico, las inversiones en el exterior. Eso se quitó, fue parte de la negociación con Cabildo Abierto, para analizarlo con mayor detenimiento, cosa que entiendo va a estar ocurriendo en la rendición de cuentas. ¿Sigue esta comisión de expertos analizándolo? ¿Va a pasar únicamente a la coalición para que se analice allí? La comisión de expertos ya terminó su trabajo cuando entregó su informe final y incluso en lo personal, con la aprobación de esta ley, también. Se retira Rocha a descansar. Bueno, básicamente ¿O va de recorrida? Con lo que quedó, porque bueno, volviendo a la metáfora de la leche y el agua, ¿quedó satisfecho? Mira, quedó una muy buena ley. ¿Es sustentable o habrá que hacerle acomodos en los próximos años? Bueno, es sustentable, pero eso no quita que deba observarse cómo se da el futuro, sobre todo laboral, en el mundo del trabajo. Eso hay que estarlo mirando, porque nadie tiene hoy la bola de cristal que nos permita saber cómo va a evolucionar. Los elementos para ajustar el sistema están dentro del propio texto aprobado, y lo que no puede ocurrir es que pasen 10, 15, 20 años, como pasó con la ley anterior, donde se dio un enfrentamiento entre quienes tenían que aplicarla y llevó a una especie de paralización que evitó o impidió mejorar el texto legal. Una norma de estas características hay que ver cómo evoluciona en la realidad. Acá se da ahora una institucionalidad diferente, que creo que es muy buena, la agencia reguladora que se crea, para evitar situaciones como la de caja bancaria, que está en una situación de insolvencia prácticamente, o la de caja de profesionales, similar, y que van a estar siendo objeto de tratamiento específico, supongo que en las próximas semanas, casi que diría. Esta recorrida a nivel país tiene que ver con evitar una posible recolección de firmas, como viene proyectando, ¿no? No hay nada definido, pit-cineteo también. Claro, recurso de referéndum al estilo del recurso de referéndum con la LUC no es viable en esta ley. Por el formato. Se puede modificar la Constitución, ¿sí? Lo cual ya es algo de otra envergadura. El objetivo de hacer una presentación de los contenidos y demás es el mismo que hemos tenido hoy acá, es decir, que las personas puedan conocer cuáles son los contenidos, formarse una opinión y evitar un debate, digamos, en base a eslóganes, ¿verdad? Es decir, porque allí, en un tema tan importante para una sociedad como este, es decir, más vale tener información de primera mano y información real de los contenidos. Lo que pasa es que hasta dentro de la coalición estuvo brava la discusión, ¿no? Está bien. De hecho, hubo acusaciones duras hacia su persona, que usted quería hacer la reforma que usted había planificado y no otra, que decía que se podía cambiar, pero en realidad no. Es decir, es la democracia. La democracia, ¿qué es lo que implica? Que unos tienen una sensibilidad, otros tienen otras, intereses, y estas son obras colectivas. Es decir, naturalmente había cosas que no se podían plantear, que no eran aceptables. Cuando alguno de los socios planteaba, bueno, es decir, llevar a 15 años el periodo para cálculo del básico jubilatorio. Hoy en BPS ya es 20 lo que ancla el cálculo jubilatorio. Bueno, eso iba a ser totalmente en contra de lo que había que hacer. Pero bueno, ahí se dialogó, se conversó y se llegó a un entendimiento que ha permitido tener una muy buena ley. Saldain, muchas gracias por estos minutos. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana.